Entonces estamos con una doble porción esta semana, ¿cierto? La porción Tazría y Metzorá, sí. Tazría, ¿cierto? Es ella concibe y Metzorá el que tiene Sarat. Que hemos estado revisando, ¿cierto? El Sarat ya en años anteriores, que es una enfermedad que se traduce en el texto como lepra, pero es una enfermedad distinta a la lepra, que es una enfermedad o una manifestación, una erupción en la piel, ya que está relacionada con la manifestación de una condición espiritual, ya de la persona. Y presente, cierto, en aquellos tiempos en donde se entrega la Torá, cierto, y esta manifestación de Sarat va a tener todo un tratamiento, ¿ya? Y acá se habla bastante en estos capítulos, hay dos capítulos, un poquito más de dos capítulos, que están hablando de lo que es el Sarat. Entonces vamos a ir a la porción, en esta oportunidad, de Levítico capítulo 13, vamos a ver la liyá número 2 de esta porción Tazría, ella concibe, que va unida, ¿cierto?, a lo que es la porción o la parachá Metzorá. Amén, así que les voy a pedir ahí que me ayuden con la lectura, ¿me parece? Levíticos 13, 1, 2. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando un hombre tenga en la piel de su carne hinchazón, erupción, mancha blanca y se convierta en llaga de lepra en la piel de su carne, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote examinará la llaga en la piel de la carne. Si el vello que hay en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga aparece más hundida que la piel de su carne, es llaga de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su carne hay una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel, ni su vello se ha vuelto blanco, el sacerdote hará que el llagado sea recluido durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y he aquí, si ante sus ojos la llaga ha permanecido estacionaria, sin extenderse la llaga en la piel, el sacerdote lo volverá a hacer recluir por otros 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará de nuevo, y si, he aquí, la llaga se ha oscurecido y no se ha esparcido en la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Es una erupción. Lavará entonces sus vestidos y quedará limpio. Pero si, variando de pronto, la erupción se esparce sobre la piel, después de haberlo visto el sacerdote para su purificación, comparecerá por segunda vez ante el sacerdote. El sacerdote le hará un examen y si la erupción se ha esparcido en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es lepra. Cuando haya llaga de lepra en un hombre, será llevado al sacerdote, y el sacerdote lo examinará, y si, he aquí, una hinchazón blanca en la piel, y el vello se ha vuelto blanco y se descubre la carne viva, es lepra crónica en la piel de su carne. El sacerdote lo declarará inmundo y lo hará recluir porque está inmundo. Pero si la lepra brota mucho y cubre toda la piel del infectado, desde su cabeza hasta sus pies, a vista del sacerdote, el sacerdote observará, y si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará limpio al llagado. Aquí veo un poco. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio, pero el día que sea vista en él carne viva, entonces quedará impuro. El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro.
La carne viva es impura, es lepra. Pero si la carne viva llegara a cambiar y se torna blanca, entonces irá al sacerdote y el sacerdote lo examinará. Y si la llaga se ha tornado blanca, entonces el sacerdote declarará puro al llagado. Está limpio. Hasta ahí. Quedamos con la inspiración ahí. Amén. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo aquí veo un detalle. ¿Ah? Si usted tiene a alguien que está enfermo, ¿a quién lo lleva hoy día? Al médico, ¿cierto? Pero mire qué interesante aquí esta erupción, esta lepra, ¿cierto? Como sale la traducción del texto, sabemos que no es la lepra, ¿cierto? Que es la enfermedad, digamos, que conocemos por ese nombre. Tiene otro origen, ¿ya? Y aquí el hebreo lo llama Sarat, ¿ya? Y por lo tanto, esta persona, voy a decir entre comillas, enferma, no es llevada al doctor, no es llevada al médico de Israel. ¿A quién era llevado? Al sacerdote. Y es porque aquí vemos la conexión de que esta manifestación en el cuerpo, que se podía difundir en la piel, en la ropa y hasta en la casa, tenía una relación espiritual. Porque era llevado al sacerdote. El sacerdote era el encargado de examinar, ¿cierto? Y poder dar la oportunidad si esa erupción evolucionaba ya como la impureza, ¿cierto?, de Sarat, o se revertía. Y por lo tanto, por eso daba, te voy a citar a control en 7 días, ¿ah? Para ver cómo está esa manchita que te salió en la piel. Si eso desaparecía, estaba limpio. Si no, lo sometía a todo un proceso y lo declaraba impuro, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta cómo funcionaba esto en Israel y la conexión que tenía esta enfermedad, ¿cierto?, con una manifestación espiritual, ¿ya? Porque en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por el Señor. Sus leyes, sus instrucciones se basaban en la Torá, en la instrucción que Dios había dado, y estas instrucciones respecto del Sarat eran parte de esa Torá. Y por lo tanto, él estaba rigiendo la condición espiritual de todo el pueblo de Israel. Recordemos que anteriormente hemos estudiado todas las ofrendas y sacrificios que tenían que presentarse ante situaciones de pecado, ante situaciones de error, ¿ya? Y la forma en la cual se podían acercar al Señor. Pero también habían cosas que quizás no eran tan evidentes, porque se podía evidenciar cuando alguien robaba, cuando alguien cometía un delito. Pero ¿qué pasaba con los pensamientos, con las actitudes del corazón? ¿Qué pasaba con esa murmuración y esos comentarios que muchas veces no se percibían o no salían a la luz y quedaban escondidos? El Sarat era la forma en la cual se evidenciaba la condición espiritual de una persona. Y es por eso es que el sacerdote tenía que examinar esas llagas, esas heridas, esas erupciones en la piel para determinar si efectivamente esa persona estaba impura o estaba limpia. ¿Amén? Entonces dice, cuando un hombre, versículo 2, tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante y se convierta en afección de Sarat en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces la Torá aquí está introduciendo el tema de la impureza causada por una plaga que es llamada Sarat. Esta plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad llamada lepra. Por lo tanto, al traducir la palabra Sarat en lepra, se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad lepra, sino de otra cosa. Es otra característica. Hay 2 pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es una plaga sobrenatural que Hashem
pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, especialmente el pecado de la Lashon Hará o la calumnia. Hay varias manifestaciones de la Lashon Hará, que es, por así decir, una lengua maligna. ¿Ya? Sería la traducción más literal. ¿Ya? Lengua maligna, que puede estar relacionada con calumnias, chismes, comentarios, murmuraciones, quejas, ¿ya? Y una serie de palabras que van en un sentido negativo hacia otras personas, hacia Dios o incluso hacia uno mismo. Por lo tanto, había una relación en esta manifestación de esta enfermedad con una persona que estuvo en una situación de Lashon Hará. La Zarat es descrita en 2 largos capítulos, ¿cierto?, de Levítico, lo cual nos enseña que el tema es muy importante. Hay algunos otros textos en la Escritura que hablan de esta plaga, y estos textos también nos pueden enseñar algo más. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 4, del 6 al 7, dice, le dijo aún a Adonai, mete tu mano en tu pecho. Y él metió su mano en su pecho. Y cuando la sacó, he aquí su mano hecha como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu pecho. Y él volvió su mano a su pecho. Y cuando la sacó de su pecho, he aquí estaba restaurada como su carne. ¿De quién fue este versículo? Moisés. Cuando tiene este encuentro en la zarza y está con dudas, está con incertidumbre, que no le van a reconocer y qué les voy a decir, y yo no sé hablar, y todas estas palabras, ¿cierto? Casi el Señor se enoja con él. ¿Ya? Y por lo tanto él se estaba rehusando a un llamado, ¿ah?, que él tenía. Y entonces ahí donde el Señor comienza a darle señales y le dice, vas a hacer esto, vas a tomar tu vara, vas a meter tu mano aquí y vas a mostrar señales de que yo estoy contigo. Y en eso aparece Zarat en su mano. Luego la introduce nuevamente, la saca y está sana. Entonces vemos claramente quién es el que hace aparecer este Zarat. Dios mismo. Él hace aparecer Zarat y la hace desaparecer. ¿Ya? Y vemos también un poco quizás por qué esa prueba podría haber sido cualquier otra prueba, ¿cierto?, de que él era Dios y que él estaba con él. Entonces Moshe tuvo Zarat en su mano como una señal. Él había hablado Lashon Hará o Lashon Hará contra el pueblo de Israel diciendo que no le iban a creer. ¿Qué es lo que dijo en Éxodo 4:1? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Señor. Amén. Entonces fíjense, a veces esas palabras que nosotros tenemos, que también pueden estar relacionadas con duda, con incredulidad, con negatividad, con disminuir a lo que Dios ha dado o aumentar a lo que Dios ha dado. Nadie tiene que tener un concepto menor de sí ni mayor. Tenemos que tener el concepto justo, que es precisamente lo que Dios nos dice. Pero hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en que Dios nos da una palabra, nos muestra algo y nosotros dudamos? Y nosotros mostramos a veces, será, no será, me da vergüenza, no sé, me van a decir esto, me van a decir esto otro. Y muchas veces nuestras palabras están cayendo en este pecado, en esta falta de no creerle al Señor. Entonces aquí vemos un poquito que esta situación de esta manifestación, como de un milagro, de aparecer y desaparecer este Zarat, era una situación relacionada también con la actitud que Moisés estaba teniendo delante del Señor. También tenemos otra situación, otro pasaje en Números, capítulo 12, en adelante. Dice, murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Pues él había tomado una mujer cusita. Dijeron, ¿solo a través de Moisés habla Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Miren lo que comienza a pasar en el corazón de sus hermanos. Y Yahweh lo oyó.
Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso, Yahweh dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Y descendiendo Adonai en la columna de nube, se situó a la entrada de la tienda. Y fueron llamados Aarón y Miriam. Y ambos salieron. Y él les dijo, oíd mis palabras. Si entre vosotros hay un profeta, yo, Yahweh, seré revelado en él, a él en visión, en sueños le hablo. No ocurre así con mi esclavo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él en visión, pero sin enigmas, y él contempla el aspecto de Yahweh. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi esclavo, contra Moisés? Y la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó de la tienda, y aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y aquí estaba leprosa. ¿Amén? Entonces vemos qué es lo que antes de las palabras viene lo que hay en el corazón, ¿cierto? Porque lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. De ahí salen las rencillas, los pleitos, las contiendas, las maledicencias, ¿cierto? Y todo lo que conocemos. Primero, ¿dónde se forma? En el corazón. Y eso es lo que después sale en esta conversación entre Miriam y Aarón. Y hay un cuestionamiento. ¿Y por qué no podemos ser nosotros? Y hay una situación delicada ahí que Dios escucha. Y esa manifestación que viene sobre Miriam, que es la lepra, a causa de esa murmuración. Entonces también ahí por eso conectamos siempre, pero no es lo excluyente, la murmuración no es excluyente, sino que pueden haber otras causas más que vamos a ir citando, que puedan ser la causa de esta plaga. El texto hebreo muestra que la plaga que vino sobre Miriam es la misma clase de la que aparece en Levítico 13. Miriam fue golpeada por Hashem con esta plaga por haber hablado mal contra Moisés. Vemos cómo la Lashon Hará causó esta intervención divina. La Torá nos insta a tener cuidado con esta plaga y recordar lo que pasó con Miriam. Dice la palabra, en cuanto a la plaga de la lepra, pon cuidado en guardar escrupulosamente todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas y en obrar conforme a ello. Según les he ordenado, así cuidarás de hacer, recordando lo que Adonai tu Elohim hizo a Miriam en el camino cuando salisteis de Egipto. Entonces, cuando tenemos esta referencia, claramente podemos ver que aquel que le aparece Sarat es porque en alguna lengüita por ahí, ¿cierto? Han dado. Porque si él está diciendo, cuidado, hagan lo que los sacerdotes les está diciendo, no murmuren contra ellos, no murmuren contra los demás, cuiden y recuerden lo que le pasó a Miriam. Entonces inmediatamente uno ahí dice, si te aparece Sarat, es porque algo tienes que revisar. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Hay veces en que no nos damos cuenta. Hay veces, cierto, que, por supuesto, hoy día uno ya con más temor de Dios no habla intencionadamente mal de alguien. O si, ya, no, mejor. ¿Ah? Pero a veces puede que hablemos sin discernir, sin darnos cuenta. Sale algo y después como que nos percatamos. ¿Ya? Pero ahí el Señor que está diciendo que si viene ese Sarat es porque tenemos que revisar. Y es por eso que cuando venía el sacerdote y había dudas, lo mandabas a control 7 días. Para que esa persona reflexionara también en su corazón. A lo mejor hablé mal contra alguien. Es como que Dios le daba la oportunidad de ponerse a cuentas. Y si esa persona endurecía el corazón y volvía y decía, no, yo no he hecho nada a nadie, y se manifestaba la lepra, el Señor está diciendo, no, algo hiciste,
y tienes que buscar en tu corazón. Y te voy a mandar fuera del campamento para que estés a solas y tengas un tiempo para revisar tu corazón. Porque a lo mejor no estás viendo bien lo que estás hablando, lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Entonces, fíjense cómo el proceso nos hablaba de esa oportunidad. Después tenemos otro pasaje en Segunda de Crónicas en relación al rey Usías. Y dice, sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció. Miren lo que dice aquí. ¿Qué pasó con su corazón? Se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Adonai su Elohim, pues llegó a entrar a la casa de Adonai para quemar incienso sobre el altar del incienso. Tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Adonai, hombres de valor, quienes se plantaron ante el rey Usías y le dijeron, oh Usías, no te corresponde a ti quemar incienso a Adonai, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que están santificados para quemar incienso. Sal del santuario, pues has sido infiel, y esto no te será por honra de parte de Adonai Elohim. Imagínense, los sacerdotes hablándole al rey. Y el rey ya estaba enaltecido, ya se había levantado, ¿cierto? ¿Y qué me vienen a decir estos sacerdotes si yo soy el rey, yo aquí hago lo que yo quiero? ¿Y qué dice la palabra? Pero Usías, quien tenía un incensario en su mano para quemar incienso, se irritó. Y en cuanto se irritó con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. ¡Wow! ¿Qué es lo que llevaban los sacerdotes en la frente? Una mitra, una placa de oro, una diadema de oro que decía santidad Ayud Hei Bab Hei. Santidad es que los sacerdotes habían sido apartados para él y no le correspondía ni al rey tomar esa función. Y aun cuando es reprendido se irrita y ¿qué es lo que viene? La lepra en su frente, diciendo tú no estás apto, tú no tienes esa diadema, te voy a poner una lepra ahí en la cara, en la frente, para que veas tu impureza, tu pecado. Amén. Entonces era una forma visible de mostrar el pecado, incluso del que nosotros nos damos cuenta o a veces actuamos con ira, con orgullo, para que podamos evidenciar la actitud de nuestro corazón. El rey Usías fue castigado por entrar en el ministerio sacerdotal que no le correspondía. Esto nos enseña que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido el pecado de la Lashon Hará, sino también puede venir por otros motivos. Entonces, nos vamos dando cuenta de estos pecados o cuáles son las distintas causas que puede traer este zarat en la vida de una persona. Y también el pasaje que también lo hemos revisado de Giesi, el siervo de Eliseo, ya cuando era el cargo que tenía, un general, comandante, un general, ¿cierto? Gentil, que no era de Israel, Naamán, tenía esta enfermedad. Y sabemos que él busca finalmente a Eliseo, Eliseo lo manda a sumergirse en el agua 7 veces, él se niega en un momento, dice no me voy a sumergir en este río como el Mapocho, tan sucio, hay mejores ríos en mi tierra, pero finalmente fue redargüido también para hacerlo, obedeció y fue sanado al instante, su piel quedó como la de un bebé, amén. ¿Cómo nos gustaría tener esa piel de bebé? Y él ofrece cantidad, ¿cierto?, de dinero, de ropas, plata, etcétera. Eliseo le dice, no voy a tomar nada, ¿cierto? Él, aunque insiste, Eliseo le dice que no, pero ahí, ¿qué pasó? El siervo, wow, dijo, ¡ay, pero cómo puede rechazar toda esta bendición! ¿Ah? Y bueno, dice ahí la escritura, cuando Giesi, siervo de Eliseo, pensó, he aquí mi señor eximió a este sirio Naamán al no recibir de su mano lo que traía. Pero vive Adonai, que de seguro correré tras él para tomar algo suyo. Así Giesi
siguió a Naamán y cuando Naamán vio que corría tras él, se bajó del carro para recibirlo. Y dijo, salud, mi señor, para recibirlo. Y dijo, salud, mi señor, está hablando Giesi, me ha enviado diciendo, he aquí que en este mismo momento han venido a mí desde la serranía de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Dales, te ruego, 1 talento de plata y 2 mudas de vestidos. Y Naamán dijo, toma 2 talentos. Estaba tan agradecido el hombre, quería puro retribuir, ¿cierto?, lo que había recibido. Y le dijo, toma 2 talentos. Dice, y los ató en 2 talegas como 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus siervos que los llevaron delante de él. Y cuando llegó a Ofel, los tomó de sus manos y los puso en la casa y despachó a los hombres. Y él entró y se detuvo ante su señor. Entonces Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Giesi? Buena pregunta. Y este respondió, tu esclavo no ha ido a ninguna parte. Pero él le dijo, ¿no iba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro a encontrarte? Es tiempo de recibir plata y de tomar vestidos y olivares y viñas y ovejas y bueyes y siervos y siervas. Pero la lepra de Naamán de Naamán se pegará en ti y en tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Amén. Wow. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, ¿qué pasó por el corazón de Giesi? ¿Ha pasado algo a veces similar en nosotros? ¿Hemos visto a veces la oportunidad de recibir algo que a lo mejor no corresponde? Y ahí es donde tenemos que examinar, ¿cierto? Nuestro corazón. Incluso Eliseo le dice, no iba mi corazón contigo. O sea, yo conozco tu corazón. Yo estaba contigo. El Señor le mostró lo que él había sentido. Y esa lepra que vino manifestó lo que estaba oculto, ¿cierto? En el corazón. Amén. Este texto nos enseña que Naamán, un gentil, tenía Sarat, no un israelita. Así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los gentiles, los extranjeros, o los que están en las naciones. El siervo de Eliseo, Giesi, mintió y hurtó. Y por estos 2 pecados vino la Sarat sobre él. También hubo codicia, ¿cierto? Avaricia, ¿cierto? Hay muchas otras cosas que salieron en su corazón, obviamente para llevarlo a mentir y para llevarlo a tomar lo que no le correspondía. Dice, y por estos 2 pecados, ya vino sobre él y sobre sus hijos el Sarat. Esto nos enseña que no solamente es aplicada sobre los que pecan con la Lashon Hará, sino también por estos otros pecados. El Talmud menciona 7 pecados que traen la plaga de Sarat sobre el que no se arrepiente. Aquí hay una referencia, la Lashon Hará, que es la lengua maligna, en todas sus expresiones: asesinato, inmoralidad, falso juramento, arrogancia, robo, avaricia. Que era en parte lo que vemos en Giesi. Entonces vemos que estos pecados que nacen en el corazón internamente, porque puede también que no se manifiesten. Yeshua también nos hablaba de que el homicidio no solamente es matar al hermano físicamente, sino que relacionaba el homicidio incluso con las palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces podemos ser culpables de homicidio por las palabras o por lo que hay en el corazón. Entonces yo le puedo decir, yo no he matado a nadie. Pero esta Sarat venía como una evidencia de que habían salido palabras que se consideran como un pecado de homicidio para el Señor. Entonces ahí vemos un poco ese nivel, que quizás esto no viene por una manifestación física, sino por una condición del alma, del corazón, del espíritu de la persona. Levíticos 13:3 dice, y el sacerdote mirará la afección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la afección se ha vuelto blanco y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección de Sarat.
Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. Otras versiones dicen inmundo, pero en realidad el concepto es impureza, ¿ya? Esta plaga tiene 3 síntomas. Los pelos son blancos en el área afectada, que parece más profunda que el resto de la piel. La mancha se extiende sobre la piel y también hay carne viva en la mancha. O sea, cualquiera de estas condiciones eran necesarias para ser declarado impuro. Los sacerdotes tienen la autoridad para declarar tamé o tahor, o sea, impuro o puro, a una persona o a un objeto. Cuando la persona tiene esta plaga, no se vuelve impura hasta que el sacerdote haya hecho una declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el sacerdote la declare pura. Entonces aquí tiene que haber una declaración del sacerdote para que le diga que está impuro o para que declare que está puro. ¿Ya? ¿Quién tiene la autoridad hoy día para declarar puro e impuro a alguien? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua. Por eso tiene que ser llevado al sumo sacerdote o a los hijos del sumo sacerdote, que eran los sacerdotes. Por lo tanto, ellos tenían la autoridad para examinar y para declarar si alguien era impuro o puro. ¿Quiénes está escudriñando hoy nuestros corazones? El Espíritu Santo. ¿Acaso Él no nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio? ¿Acaso Él no nos convence de pecado? Entonces, ¿quién está hoy día escudriñando, revisando? ¿Quién está inspeccionando? El Ruach HaKodesh. ¿Y quién es el que puede declarar puro e impuro? Es Yeshua. Sí, por supuesto. Cuando Yeshua se le aparece a los discípulos, ¿no es cierto? En este tiempo tan maravilloso estamos viviendo ahora del Omer, les sopla para que reciban el Ruach, el Espíritu, y les dice que ellos tienen autoridad de perdonar pecados. Amén. Mire qué interesante eso. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros entendemos que llegamos a un nivel en el cual se manifiesta la santidad que tenemos que tener como sacerdotes, porque recuerda que hemos sido llamados también al sacerdocio, tenemos también en ese nivel de santidad la facultad también delegada, ¿cierto? Como él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y por lo tanto, ahora en mi nombre ustedes harán milagros, señales, y por lo tanto, habla también de perdonar pecados. Pero fíjese, ¿quién lo puede hacer? Alguien que está en un nivel de sacerdote y que tiene la autoridad delegada también para declarar a alguien limpio o a alguien impuro. Que es importante detectar esto. Pablo hablaba mucho de esas situaciones que pasaban en las congregaciones y los exhortaba y les decía, no puede ser que estemos hablando mal, murmurando, no puede ser que cuando nos reunamos estemos en estas actitudes. Él, como un sacerdote, también estaba examinando, ¿cierto?, las evidencias que había en las iglesias, en las congregaciones, y también declaraba, ¿cierto?, las impurezas. Entonces, fíjense cómo también esto opera en nosotros el día de hoy. Así que finalmente es la palabra del sacerdote que decide cuándo la persona es tamé o tahor, impura o pura. La declaración del sacerdote tenía una implicación social importante. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad. Wow, si se detectaba a alguien que estaba impuro, ¿cierto? Raíz de amargura, por ejemplo, que puede contaminar a muchos. A veces es bueno, ¿cierto?, en esas condiciones, hermano, aparte se reflexione y darle la oportunidad de que esa persona confiese su pecado, se ponga a cuentas y sea reintegrado. Amén. Mire que todo esto es aplicable para el día de hoy.
El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino tenía que vivir solo fuera del campamento o fuera de una ciudad si estaba amurallada. Lucas 17, 12 al 14, y entrando en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia, porque no se podían acercar. Y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Amén? ¿Qué tenían que hacer? Porque cuando una persona ya veía que su condición comenzaba a cambiar, tenía que ir nuevamente al sacerdote. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Mire, cumplió la Torá. ¿Qué decía la Torá? Anda y muéstrate al sacerdote, él te va a examinar. Pero en el instante que ellos iban, quedaron limpios. Igual tenían que llegar al sacerdote. ¿Por qué? Porque ¿quién lo iba a declarar limpio? Mientras el sacerdote no lo declarara limpio, no estaban limpios y no podían reintegrarse. Y ahí ocurre, ¿cierto? Como vemos que de los 10, uno regresa. Y no solamente fue limpio, sino también fue salvo. Los demás fueron limpios, llegaron allá, lo declararon limpio, pero él volvió y recibió salvación. Amén. Entonces fíjense también cómo Yeshua valida, ¿cierto?, esta ley del Zarat. Según Maimónides, el propósito de la declaración de Tamé, que es impureza, es alejar todo desaseo, preservar el santuario, la pureza que debe haber, precaverse, dice, de las costumbres vulgares que en tales casos de impureza imponían los sabeos, aligerar tan penosa carga y conseguir que lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esa materia solamente concierne el santuario y las cosas sacras. ¿Ven? Entonces, todo esto, el propósito era mantener la pureza, mantener la santidad, el cuidado de lo que tenía que ver con el santuario y las cosas puras que tenían que verse en Israel y en el servicio a Dios. Levítico 13:6, el sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día, y si la afección ha atenuado y la afección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es solo una postilla. Y lavará sus vestidos y quedará limpio. Una enfermedad necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por Zarat necesita ser limpiada. Amén. Aunque Moshe pide a Hashem que sane a Miriam de esta plaga, en Números 12:13, en la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanado, sino de ser limpio. En hebreo, tahor, limpio o puro. Mateo 8:2 al 4, y he aquí un leproso acercándose, se postraba ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Yeshua le dice, mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Entonces se dan cuenta el concepto. En esto no se trataba como una enfermedad que tenía que ser sanada, sino como una impureza que tenía que ser limpiada. Amén. Entonces, habla un concepto de impurezas, ¿ya?, que no debemos permitir y que deben ser limpiadas. Aún así, Yeshua sigue validando, lleva tu ofrenda como corresponde, ¿eh?, que tenían que presentar después, ¿cierto?, de ser declarados limpios, tenían que esperar 7 días fuera de la tienda, podían entrar a la ciudad, pero fuera, no podían entrar a su casa, a su tienda, debían esperar 7 días y al 8º día se ofrecía un ritual de purificación, ¿ya?, donde finalmente ya
quedaban completamente limpios. En este texto no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar la plaga de Sarat. Yeshua no dijo sé sanado, sino sé limpio. Yeshua no le sanó, sino le limpió. Esto nos da pie a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural que viene sobre el que no se arrepiente a tiempo. Levíticos 13 del 12 al 13, y si la zarat brota y se extiende en la piel, y la zarat cubre toda la piel del que tenía la afección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y he aquí, si la zarat ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. Amén. En Isaías se encuentra una referencia a este versículo según está escrito. Isaías 1:18. Y después venid y estaremos a cuenta, dice Adonai. Aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean como el rojo, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De esto aprendemos que la zarat está simbolizando el pecado. El pecado es lepra, zarat para el alma. Amén. También nos dice Isaías, es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo vimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molidos por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados. Amén. Entonces también vemos acá que Él llevó el zarat, llevó también los pecados interiores, llevó las actitudes malignas de nuestro corazón, las inclinaciones, ¿cierto?, al mal, el mal de nuestra lengua, de nuestras palabras. Él las llevó y las cargó también en la cruz por cada uno de nosotros, para que fuésemos nosotros sanados y limpios. Amén. Entonces, nosotros vemos, hermanos, acá que hoy día no está esta plaga. Es como que estuviera suspendida, ¿cierto? Congelada. Le decíamos a los niños en la mañana, ¿qué pasaría si hoy se manifestara el zarat? Nos permitiría, ¿cierto?, evidenciar nuestro pecado. Pero fíjense que vemos que muchas veces salía una erupción y el sacerdote la controlaba en 7 días, porque ¿qué es lo que les daba en esos días la oportunidad? De arrepentirse, de decir, uy, me va a salir zarat. Entonces hoy día estamos en ese tiempo, estamos en esos 7 días. Puede ser. Eso. Estamos en esos 7 días, hermanos. Mire, ¿por qué la Torá da 7 días? Porque son 7 días para arrepentirse. Y vemos en el plan de Dios, ¿qué soy yo? Aléjate. En el plan de Dios hay 7 días para arrepentimiento. Porque al 8º día dice que serán purificados. Entonces estamos en un tiempo de gracia que también nos habla de que tenemos que examinar nuestro corazón, exponerlo al Espíritu Santo para que Él nos redarguya, nos haga recordar y nos lleve al arrepentimiento para que podamos ser limpios. Amén. Y hay una profecía allí en Ezequiel que me estaba acordando, en Ezequiel 36. A ver. Aquí está. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado.
Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Adonai el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Adonai el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Amén. Mire esta palabra, hermanos, esta profecía para la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quiénes se vinieron a las naciones? Profanamos su nombre, hemos pecado, ¿cierto? Hemos cometido iniquidad. Pero hay una promesa que por su nombre Él nos hará volver y nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros pecados. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.